Gracias a Dios, continuamos con este tema apasionante sobre el verbo de Dios. Vos que estás desde el otro lado, tal vez todavía no has llegado a alguna iglesia, o vos que estás en una iglesia y tenés algún ser querido, o tal vez tenés alguna controversia con alguno de otra institución, presta atención porque es importante conocer estos detalles. Dice en el libro de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, tenemos que entender algo. Hay un pasaje como para que las personas después no empiecen a discrepar. Yo recibo mensajes ahí en la invitación para las personas que quieran participar de este canal de YouTube. Está mi número de teléfono para aquellas personas que tengan alguna inquietud o quieran saber algo con respecto a este o a cualquier otro tema. Pueden mandarme un mensajito de WhatsApp y ahí recibir su contestación. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el versículo 11 del libro de Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que el apóstol Pablo, cuando él era Saulo, todavía, nadie fue y le dijo, vos te tenés que entregar a Jesucristo, porque él era un gran perseguidor de la iglesia del Señor, hasta que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, una historia que no hace falta que te la comente, porque la conoces perfectamente. Y él le preguntó solamente cuando se le apareció, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se le dieron las instrucciones correctas. Y a partir de ese momento, la conversión de Saulo fue inmediata. Si bien él estuvo en un lugar, estuvo orando, ayunando, hasta que llegó Ananías, oró por él, recibió la vista, recobró sus fuerzas nuevamente, y luego él empieza a predicar, a trabajar como misionero 10, 12 años después de la conversión. Su conversión fue inmediata. Y él creyó en un solo Dios, que nadie le fue y le dijo, sino que Dios mismo se le apareció a él, a Damasco. Ahora, por ahí hay muchas personas hablando sobre la Trinidad. Y en realidad nosotros no tenemos un Dios trino. Tenemos un Dios que se manifestó en carne, como dice su palabra. Si hay una barbaridad, es decir, o escuchar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, eso es una barbaridad. Tamaño, error, equivocación y confusión. Y dicen que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Algunos dicen que Jesucristo es el Hijo eterno. Y cuando argumentan, porque eso no es otra cosa que un argumento, es solamente para dar fuerza a la palabra Trinidad, que en realidad en la Biblia y no existe
porque nuestro Dios es uno solo. Entonces, para refutar, para que alguien pueda lograr entender esto, es fundamental que nosotros entendamos lo siguiente. Hay trinidades de todo tipo en la tierra. Yo te voy a nombrar algunas de las trinidades. Y prestar atención, y sería bueno que luego lo repases y lo puedas compartir con alguien. Por ejemplo, en las religiones están los monoteístas que creen en un solo Dios. Los politeístas que creen en varios dioses. Están los panteístas, la divinidad. Y tenemos, por ejemplo, las religiones, teísmo afirma de un Dios creador y que interviene en todo independientemente de cualquier religión. Qué tremendo, ¿no? Estos son los teístas, aquellos que tienen una tesis también equivocada, que creen que hay un Dios que interviene en todos los actos de la humanidad, pero sin ser puntualmente de una religión, parte de una religión. Te voy a nombrar algunas de las trinidades. Tenemos, por ejemplo, la Trinidad egipcia, que es Osiris, Horus o Isis. Osiris es el padre creador. Horus, hijo, parecido al hombre. Isis, madre, su símbolo es un pájaro. Tenemos la Trinidad india, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es padre o creador. Y no estamos hablando de la cerveza. Estamos hablando de una Trinidad, en este caso la Trinidad india. Brahma es el padre o creador, Vishnu, el hijo protector, y Shiva, espíritu destructor. Como te puedes dar cuenta, esto no es de Dios, es del diablo, Satanás. Tenemos la Trinidad asiria, que es Sin, Shamash y Ishtar. ¿Sí? Tenemos, para no entrar en tantos detalles, la Trinidad en Tiro y Sidón. Tenemos a Baal, Astarte y Melkart. Tenemos la Santísima Trinidad católica y en gran parte del universo evangélica, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Un Dios trino? Eso no es bíblico, bajo ningún punto de vista. Te lo digo, te lo afirmo y te lo certifico en la palabra de Dios. Ahora, tenemos un Dios que se manifestó en Padre, o como Padre, en la creación, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, capítulo 1, podés encontrarlo hasta el versículo 13, 14, donde habla sobre el Verbo, se manifestó como Hijo para redimirnos de pecado, emanación, poder o unción hoy sobre cada uno de nosotros. Por otro lado, ¿cómo podemos entender si nosotros sabemos que la palabra espíritu es un soplo, es una pizca del poder de Dios en cada uno de nosotros? Entonces, si el Espíritu Santo es una persona,
¿Cómo tú o yo podemos tener una persona dentro nuestro? Y aún es algo que ni siquiera en la imaginación puede llegar a entrar. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en emanación y poder. Pero estos son solo oficios, títulos o manifestaciones de un solo Dios. Al libro de Malaquías, su nombre fue manifiesto como Jehová. Desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, su nombre fue manifiesto como Jesús. La palabra Jehová significa salvación del Señor o el Señor salva. En el libro de Efesios la palabra dice un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos. No dice dos ni tres dioses. La teoría o el dogma de Hijo Eterno nunca jamás puede ser válido. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla sobre un Hijo eterno. La Biblia habla sobre un Hijo engendrado. Engendrado, primogénito o unigénito. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, primicia de todas las criaturas en la resurrección. Unigénito porque es único en su género. Y engendrado, ¿qué quiere decir engendrado? La palabra engendrado quiere decir que en algún momento de la historia de la humanidad, Jesús, la palabra, el verbo, se encarnó en el vientre de una mujer. Y no fue por acción humana, sino por obra y gracia de su mismo poder o esencia. El profeta Isaías anuncia al pueblo que concebiría y daría a luz un niño, y se llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Isaías dijo Emmanuel? Por una razón sencilla. Él está hablando centenares de años atrás del libro de Mateo, y él no conocía el nombre. Pero la palabra de Dios lo aclara para cualquier tipo de duda, que Emmanuel es Dios con nosotros. Si el niño que profetizó Isaías en su libro, en su palabra profética, nació en Mateo 1:23. Si ese niño que nació del vientre de una joven virgen, que se llamó María, si ese niño es el cumplimiento de la profecía de Emmanuel, de Isaías, quiere decir que Jesús es Emmanuel. Si Jesús es Emmanuel, entonces quiere decir que es Dios con nosotros. Y eso no lo vamos a cambiar, ni lo podemos cambiar. En un minuto vengo y te explico lo de engendrado y terminamos con este tema y continuamos con algún otro.